Gloria a Dios, ahora digámoslo con alegría. ¿Cuántos agradecidos con el Señor esta noche? Eso, hombre. Gracias a Dios. Hermanos, levanta tu Biblia, vamos a iniciar nuestra declaración de fe para poder dar lugar a la palabra de Dios. Así que con la Biblia en mano, tenemos la declaración en pantalla. En un momento más, vamos a iniciar, decimos todos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Entiendo que los niños ya salieron. Voy a prender tantito el ventilador porque como que ya empezaron los calores, hermanos. Marcos capítulo 10, 42-45, nueva traducción viviente. Estamos estudiando una serie titulada Autoridad sin servicio. Autoridad sin servicio. Y el título del mensaje es Opresión pasiva, parte 2. Con eso estoy terminando el título de opresión pasiva, pero vamos a continuar estudiando lo que es la autoridad sin servicio. Bien, ya tenemos Marcos capítulo 10, 42-45. Gloria a Dios. Si tienes tu Biblia, acompáñame en tu Biblia, en lo que aparece en pantalla, Marcos 10, 42-45, nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 43. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser, ¿lo tenemos en pantalla? Deberá ser, ¿qué dice la palabra? Yo creo que ese va a ser el requisito para los nuevos servidores. Cuando alguien me diga, pastor, yo quiero servir, le voy a decir, hermano, tienes que ser realmente un sirviente de los demás. Tienes que realmente mostrar ese don de servicio a los demás. Que si alguien te dice, hermano, por favor, ayúdame a mover esa silla. Es que yo quería hacer bien alabanza. Yo no sé tocar silla, sé tocar la guitarra. Hermano, ayúdame por favor a acomodar ese ventilador. Es que yo sé más bien cómo abrir la Biblia y encender corazones, los ventiladores no. Que tengan realmente un don de servicio, que cuando el hermano pastor diga, hey, el día domingo después del servicio hay que quedarnos, que sea el primero, la primera que diga, sí, pastor, aquí me voy a quedar. Es más, pastor, tráigase un pollito asado y aquí me quedo, gloria a Dios. El que muestre ese don, hermano, adelante, apto para toda buena obra. Pastor, usted lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo, ahí está la palabra. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Reina Valera dice, si quiera ser el primero, tiene que ser el último. Tiene que servir a los demás. 44, perdón. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias a Dios. Déjame contarte una breve historia que yo titulé Nadie sabe por qué se fue. Nadie entiende por qué se fue. Hace algún tiempo venía con nosotros una hermanita llamada Ana. Tuve que cambiar los nombres para efectos de, ya saben.
para que nadie se sienta identificado con Ana. Y es que no hay ninguna Ana entre nosotros, por eso dijo, voy a ponerle Ana. Y de repente un día dejó de venir Ana. Y entre los hermanos, las hermanas de la congregación, comenzaron a predicar, a hablarse de la palabra, no a chismear, quiero aclarar, a hablar de la palabra. Oye, ¿supiste que Ana ya no ha venido? ¿Ana? ¿La que siempre estaba? ¿La que siempre venía? Sí, esa. La que llegaba temprano y la que ayudaba en todo. Dicen las malas lenguas que se fue sin pelear. No dio problemas, no hizo escándalo. Y entonces comenzó a pasar de la predicación al chisme. Pues qué rara, ¿no? A mí siempre me cayó bien. Además, nadie le dijo que se fuera. Aquí nadie la trató mal. A ver, levante la mano, ¿quién trató mal a Ana? Digan la verdad, ¿quién trató mal a Ana? Nadie, ¿verdad? Y entonces todos los que estaban en el círculo, no sé por qué todos piensan que son mujeres, pero no, eran de todo tipo, hombres y mujeres. Y entonces todos los que estaban en el círculo coincidían con lo mismo. Aquí no ha pasado nada. Nadie sabe por qué se fue. Pero alguien, bajando la voz, muy suavecito, dijo, bueno, es que desde hace ya tiempo ya nadie le hablaba igual. ¿Cómo así? Sí, repartían el pan y ya no le daban pan. Daban comida y ya no la saludaban igual. Llegaba temprano y ya nadie le sonreía de la misma manera. Nada grave, solo es que ya no la estaban tomando en cuenta. Le decían, hazlo como quieras, pero luego todo el mundo se atrevía a corregirla. Cuando proponía algo, nadie le decía que no, solo cambiaban el tema. Y cuando se equivocaba, se lo recordaban con versículos y con pasajes de la Biblia. Pero no, nadie se preocupe. La verdad es que nadie le gritó, nadie discutió con Ana, tampoco nadie la confrontó. Simplemente dejaron de mirarla igual, dejaron de escucharla, dejaron de caminar con ella cuando iba al talento, hasta que simplemente un día Ana se fue. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto, iglesia? Es que nadie entiende por qué se fue Ana. Porque nunca nadie la echó de la iglesia. Esta historia que te acabo de contar no es verdad. Pero estoy seguro que ya empezaron a pensar, yo sé quién es Ana. Ya le pusieron el nombre. Esta historia no es real, no pasó en esta iglesia. Todo eso se los conté como una simple analogía, hermanos. Lo que a esta mujer de esta historia ficticia les conté, lo que le pasó no fue una falta de compromiso, no fue una debilidad. ¿Saben qué fue lo que le pasó? ¿Alguien recuerda cómo se llama el tema? No es digo yo, no es así. ¿Cómo se llama el tema? Opresión pasiva. Lo que a esta mujer de esta historia ficticia que les acabo de contar, lo que le hicieron fue opresión pasiva. No la empujaron hacia afuera. Simplemente le quitaron el aire desde adentro. De la misma manera, a través del mensaje de hoy, hermanos, voy a contarles acerca de un hombre herido en el camino, conocido como el samaritano. Lucas capítulo 10. En la historia no vemos quién lo atacó. La historia cuenta que hubo unos ladrones. El sacerdote no lo atacó, ¿verdad que no? El levita no lo atacó. Pero ninguno de los dos se detuvo. Así pasa con el hijo pródigo también. La segunda historia que vamos a ver. Cuando el hijo pródigo volvió, el padre celebró, ¿recuerdas? Pero el hermano mayor se encargó de enfriar la fiesta. Se encargó con una opresión pasiva a querer arruinar la alegría del momento de que el hijo había vuelto a casa. Lucas capítulo 15. De la misma manera pasó con Jesús. Juan 1:11. Esa declaración que duele, pero que fue verdad. A los suyos vino
y los suyos no le recibieron. No expulsaron a Jesús con violencia, lo rechazaron con distancia. Por supuesto, sabemos que el final se fue con violencia, ¿no? En la primera parte, iglesia, de este mensaje de opresión pasiva, entendimos algo fundamental. La opresión pasiva no va a gritar. La opresión pasiva va a susurrar. No siempre viene con puños cerrados, sino con brazos cruzados, con indiferencia. No siempre domina con fuerza. A veces va a controlar con la frialdad, va a controlar con el silencio o una espiritualidad mal enfocada. Jesús, en este pasaje que estamos estudiando, no está confrontando a tiranos visibles, porque mira que la palabra empieza diciendo que reuniendo todos ahí, y está hablando de sus discípulos, de sus apóstoles, bueno, todavía no eran apóstoles, eran sus discípulos, dice, reuniendo a todos sus discípulos ahí, les dijo, no estaba confrontando a fariseos, estaba hablándoles a los cercanos, estaba hablándoles a discípulos que con ambición disfrazada se habían llamado siervos. Y entonces voy a utilizar algo que viene del Evangelio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que el Señor confronte tu corazón. Si en algún momento tú te has disfrazado de un llamado de siervo, pero en tu interior hay ambición. Y es esto precisamente lo que hace este mensaje incómodo para los discípulos. Porque Jesús no señaló a los de afuera. Jesús dijo, los de afuera hacen eso, pero con ustedes era diferente. Estaba señalando a los de adentro. Las Escrituras nos muestran principios muy claros donde exponen patrones humanos que se repiten hasta el día de hoy. Te voy a mostrar 3 ejemplos de opresión pasiva. Los 3 ejemplos que me quedaron pendientes el miércoles pasado. Así que no se preocupen, prometo terminar antes de las 10 de la noche. Nadie se me estrese. 3 ejemplos. Y vamos con el primero de este mensaje. Opresión pasiva. Utilizar la Biblia para controlar, no para sanar. Usar textos bíblicos para oprimir, no para liberar. Jesús fue muy severo con las personas que conocían la letra de la ley, pero que habían perdido el corazón de Dios. Por favor, Mateo 23:23. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si nosotros estudiamos las Escrituras, iglesia, si nosotros decimos ser cristianos, que yo creo que todos los que estamos aquí decimos serlo, pero has olvidado la justicia divina, has olvidado la misericordia y la fe, hermano, tú estás utilizando la Escritura y la Biblia para controlar, no para edificar. Estás utilizando la Biblia para destruir, para oprimir, para poner carga sobre otras personas. Y eso se llama opresión pasiva. Debemos de saber que la Escritura es una herramienta para liberarnos, no para encadenarnos, no para oprimirnos. Usar versículos para forzar la voluntad de alguien es torcer las Escrituras. Es torcer las Escrituras. Y te voy a contar, me voy a confesar contigo por un momento, prometo no demorar mucho. Y si alguien se identifica con esta historia, te prometo que estoy hablando de mí. No estoy hablando de ti, si alguno de ustedes me contó. Cuando recién yo me casé, hermanos, platicábamos con un matrimonio hace como 2 semanas. Y yo les decía, ahí donde me ven, así como dice el meme, ustedes me ven bien tranquilito y bien espiritual. Pero ustedes no saben que cuando yo me casé era un machista y legalista de primera. Y los hermanos se me quedaron viendo y digo, ¿usted, pastor? Le hago, sí. Yo era muy legalista y exageradamente machista con mi esposa.
Y les conté algunas historias y se sorprendieron. Déjame darte un ejemplo de una opresión pasiva que yo estaba ejerciendo sobre mi esposa. Cuando recién nos casamos, yo le decía a mi esposa, vamos a hacer tal cosa, y ella me decía, mira, yo te recomiendo que hagas tal otra, mira, creo que es mejor. Y yo le decía a mi esposa, y ella te lo podrá corroborar después, amor, recuerda que no guardamos recuerdos, ya todo es perdonado. Entonces ella ya no estaba acordada si le pregunta. Y entonces yo le decía a ella, mira, te lo voy a decir con mucho amor, aquí la autoridad de la casa soy yo. Tu opinión no me interesa. Dios respalda lo que yo decido. Así como la ve. Y mi esposa con mucho dolor se le llenaban sus ojos de lágrimas. Y el Señor tuvo que trabajar en mí, hermanos. Por eso cuando hay hermanos, matrimonios que vienen conmigo, me dicen, es que mi esposo le digo, ay hermana, eso no es nada. Dios puede hacer cambios. Y pueden preguntarle a mi esposa. Te estoy dando solamente un ejemplo. Cuando mi esposa me decía, yo me quiero divorciar, le digo, mira, no me interesa lo que tú opines. El que tiene la última palabra soy yo soy el hombre de la casa. Era una persona que utilizaba las escrituras, hermanos, para oprimir a mi propia pareja. Imagínate qué tan mal estaba haciéndolo. Mi esposa quería ponerse a debatir conmigo en la palabra, hermanos, y nunca me ganó un debate. Aparentemente yo ganaba, pero en realidad estaba perdiendo. Estaba perdiendo el amor de mi esposa, estaba perdiendo ¿cómo se llama? Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando se me fue la palabra. Armonía, comunicación, hay otra palabra, no me acuerdo ahorita. Complicidad, esa complicidad de decir, ¿hacemos esto? Sí, hagámoslo. Ella, pues como quieras. En realidad el que estaba perdiendo era yo. Hasta que el Señor me mandó a llamar y en una prédica, recuerdo que una vez se los dije, mi esposa tuvo una reacción muy fuera de lugar. Hermanos varones que están aquí presentes y quienes vayan a escuchar este mensaje, tu esposa no está endemoniada. No pienses que porque reaccionó, gritó, se desesperó, se jaló los pelos y te quiso cachetear y se aguantó. No es que tenga demonios. No es eso, hermanos. Es que la has llevado al límite. La has llevado al límite porque la has oprimido por tanto tiempo de una manera pasiva que no te has dado cuenta. Y entonces recuerdo que en cierta ocasión el Señor ya me había reformado, quiero aclarar. Mi esposa tuvo una reacción muy extraña. Yo fui con el Señor molesto, algo como Adán. Le dije, Señor, la mujer que tú me diste, ¿por qué reaccionó así? Y entonces el Señor me dijo, ella era así cuando la conociste. Híjole, me dolió como no tienen una idea. Porque yo lo que te entregué, lo que yo te di a ti, era la versión perfecta de la ayuda idónea que tú necesitabas. Tú la corrompiste. Obviamente me sentí mal, le pedí perdón al Señor. Y Dios me empezó a mostrar todas las opresiones pasivas que yo estaba haciendo. Nunca fui agresivo verbal, nunca fui agresivo físico, pero cuando recién nos casamos fui muy opresivo pasivo. Les estoy dando un ejemplo, hermanos, y repito, si alguien se identificó, por eso dije voy a hablar de mí, no voy a hablar de nadie más. Si alguna vez has usado eso con quien amas, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, porque hermanos, también hay mujeres que oprimen pasivamente a sus maridos. Lo vimos el miércoles pasado, la ley del hielo es opresión pasiva. ¿Recuerdan? El bloquearlos del WhatsApp, del Facebook, es opresión pasiva. Todo eso lo vimos la semana pasada. Por eso, hermano, es que creo yo que el Señor hoy nos está mostrando esto. Ahora déjame llevártelo a un punto de ahora con la iglesia. Si tú estás a cargo de un ministerio, hermano, el que tú tomes la palabra como con la intención de decirle a alguien algo que está mal, hermano, la verdad es de que, no se voy a dar un ejemplo, alguien que quiera levantarse para servir al Señor, y de repente otra persona se levanta y dice, sí, pero dice en Timoteo que ningún neófito debe ser puesto para enseñar. Sí, sí lo dice la palabra, la verdad es que sí, pero ¿con qué intención lo estás diciendo? No lo digo yo, lo dice la palabra, aquí está, mira. Opresión pasiva. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cada vez que tú estás usando la Biblia para querer controlar una situación, para poder controlar tu familia, para poder controlar a tu hijo, a tu hija, no te vayas para allá porque dice la palabra que debes honrar a tu padre y a tu madre.
Y si tú te vas a caer en maldición. Si estás usando la palabra de esa manera, hermano, yo le pido al Señor que hoy abra tu entendimiento. Estás oprimiendo de manera pasiva. Estás oprimiendo de manera pasiva. Y tal vez no lo sabías. No te sientas mal, yo tampoco lo sabía cuando recién me casé. Déjame mostrarte el segundo punto, hermanos, que el Señor hoy tiene para ti y para mí. Lucas capítulo 11, del 25 al 32. No le voy a dar lectura, tú conoces bastante bien la historia. Una persona muy rica tenía 2 hijos. Da su herencia a los 2. El mayor se queda en la casa trabajando. ¿Recuerdas la historia? El menor se va por el mundo. Las escrituras nos muestran que gasta todo lo que tenía en placeres, en mujeres, y derrocha el dinero que Dios le había, que su padre le había entregado. Que por cierto sí representa a Dios, ¿no? Y entonces la escritura dice que cuando se quedó sin nada, tú recuerdas, se encontraba comiendo los abrojos que se le daba a los cerdos. Y entonces este hijo dijo, ¿qué hago acá? Puedo regresar a donde mi padre. En su mente idea una disculpa muy bonita, muy teológica, por cierto, también. Yo creo que es de las disculpas más bonitas que vas a encontrar en la palabra de Dios. Y él en su mente, según esta parábola que Jesús cuenta, dice, me levantaré y iré a donde mi padre, y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No tengo derecho de ser más llamado hijo tuyo. Tómame como a uno de tus jornaleros. Y esto en su mente, este hijo menor lo había pensado. ¿Recuerdas la historia? Aun cuando venía de lejos, el padre lo miró. Al verlo, el padre sale corriendo, se echa sobre sus brazos, abraza al hijo, se quita el anillo, lo pone en su mano. Manda a llamar al sirviente, vistan a mi hijo. Mata al becerro gordo porque haremos fiesta. Hasta ahí la historia es maravillosa. Segundo tipo de opresión pasiva. Opresión pasiva por superioridad moral. Opresión pasiva por superioridad moral. El hermano mayor escucha que hay una fiesta. Al regresar a casa, se da cuenta que su hermano menor, el que había derrochado, el que moralmente había hecho lo contrario a la educación y los valores que le dieron, había vuelto a casa y estaban haciéndole fiesta. El hermano mayor no golpeó, no insultó, no gritó. Pero el arma que utilizó fue el resentimiento silencioso. ¿Te acuerdas de alguien con quien estás resentido? Resentida de manera silenciosa. Ni siquiera eres capaz de irle a decir, estoy molesto contigo. Ni siquiera eres capaz de decirle, hermano, hermana, hace 2 años usted me hizo tal cosa y ya no lo tengo guardado en mi corazón. Sino que le des... El resentimiento silencioso. Lucas 15:29 dijo, he aquí, tantos años te sirvo. ¿A quién le está hablando el hijo? Lucas 15:29, ¿le está diciendo al hermano? He aquí, tantos años te sirvo. Y aquí viene la opresión. Y nunca me has dado ni un cabrito. Opresión pasiva. Si tú terminas la lectura, te sabes la historia. Tú en tu mente crees que la historia, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo te imaginas que termina la historia? El padre le contesta, hijo, pero estás aquí conmigo. Si tú hubieras querido, matamos uno y hacemos una fiesta. Tú podías disfrutar de todos los beneficios que yo he tenido. Hasta ahí acaba la parábola. ¿Cómo te imaginas el cierre en tu historia? ¿Te imaginas al padre hablando con el hijo afuera? Y después de haberle dicho eso, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué hizo el hijo mayor? Vamos, ¿a poco nunca escribieron cuentos en la primaria? ¿Qué te imaginas? Después de que dijo eso el papá, ¿qué habrá hecho el hijo mayor? Lo abrazó, lloró, tiene razón, papá. Mañana me matas a mí 2 becerros gordos, vámonos para adentro. Y se mete con el hijo a celebrar. Eso es lo que la mayoría de nosotros piensa en su cabeza. Pero te voy a decir una cosa, si no está escrito, no está hecho. Y esa es la parte maravillosa de esta parábola que Jesús dice. Porque Jesús no cerró la historia diciendo, y el hijo mayor
se arrepintió y entró a la fiesta. ¿Sabes qué hizo el hijo mayor? No entró a la fiesta. Se negó a entrar a la fiesta donde su hermano menor, dice la palabra, porque muerto estaba y ha vuelto una vez más. El padre estaba alegre, el hijo mayor no lo estaba. Opresión pasiva. ¿Qué hizo el hijo mayor? Retiró su presencia de un lugar de júbilo, de un lugar de alegría. Usó la fidelidad que este hijo había tenido como un argumento para reprochar. Opresión pasiva. ¿El hijo menor sabría lo que le estaría pasando a su hermano mayor? Levanta la mano, ¿quién tiene hermanos aquí? Hermanos de sangre, hermanos carnales. ¿Te imaginas tú volver a tu casa? Después de ver a papá y mamá, estoy seguro que la segunda cosa que querrás ver, ¿qué sería? A tus hermanos. Contarle a tu hermano mayor, a tu hermana menor. ¡Ey, qué crees! No, hombre, me fue re mal. ¿Para qué me iba? Si te contara tantas patoaventuras, te aseguro que por tu mente pasaría a aventarte toda una noche contándole a tu hermana o a tu hermano cómo te fue. Y aprovecharías para aconsejarle, mira, no hagas eso, yo lo hice. Mira, yo cometí ese error, tú no lo cometas. Y de repente en medio de la fiesta comienzas a voltear y a buscar dónde está tu hermano, dónde está tu hermana. Esa es opresión pasiva. Es un castigo silencioso. Ni siquiera es capaz de ir y verlo a la cara y decirle, estoy molesta contigo porque defraudaste a papá y a mamá. Porque yo no soy agresivo. Pero como yo no soy agresivo, yo me doy la vuelta y siente el castigo de mi silencio y de mi ausencia. Que te duela que no me vean junto a ti. Si alguna vez hiciste eso, hermano, no lo vuelvas a hacer. Es opresión pasiva a la palabra de Dios. Es contrario a la palabra de Dios. Tu boca dice, o más dicho, tu boca no dice nada, pero tu lenguaje corporal comunica un rechazo absoluto. Segundo ejemplo de opresión pasiva de este texto que estamos viendo de Lucas. El recordatorio constante. El hecho de que el hijo le diga a su papá, tantos años te he servido, ¿tú crees que el papá no lo sabía? ¿Tú crees que no sabía que su hijo mayor estaba ahí? Hermanos, hermanas, esposos, esposas, nunca le digas eso a tu pareja. Tantos años que yo he estado ahí y tú no te compadeces y tú no eres empático o empática, eso es opresión pasiva. Expresiones que suenan como, qué bueno que ahora quieras ayudar después de lo que hiciste. Mínimo. Yo en cambio, siempre he estado aquí sacando la cara por la familia. Siempre he estado aquí sacando la cara en el trabajo. Esas expresiones son opresiones pasivas. La ausencia en medio de la alegría. Si alguien de tu familia, si alguien de la iglesia obtuvo un logro, hermanos, alégrate con él. Pastor, yo en serio esperaba que ese logro iba a ser para mí. Yo en serio trabajé para que ese logro fuera para mí. Pastor, tú no sabes cuántas veces le pedí a mi mamá, a mi papá, un carro y no me lo dieron a mí, se lo dieron al menor o se lo dieron al mayor y yo creo que él no lo merecía. Pero tu hermano, tu hermana, esa alegría que siente, si tú no estás presente, es opresión pasiva. Es opresión pasiva. Si alguna vez por tu mente pasó una expresión en la iglesia, llevo tantos años sirviendo y nunca me han reconocido así. Si alguna vez pasó eso por tu mente, hermano, hermana, es opresión pasiva. ¿Cómo es posible que a fulanito sí lo reconozcan,
Y el pastor lo dice por el micrófono, y yo que he estado ahí tanto tiempo. Opresión pasiva. Cuando usas tu constancia o tu madurez o tu compromiso para hacer sentir indigno a otra persona, ya no estás sirviendo, estás oprimiendo. Y déjenme decirles algo que yo también cometí. Cuando yo cometí errores y el pastor, cuando yo me congregaba, que era oveja, sigo siendo oveja de Jesús, pero terrenalmente hablando, y el pastor me disciplinaba a mí, ¿qué crees que esperaba yo en mi mente? Si a mí el pastor me disciplinó por esto, ¿qué crees que yo estoy esperando? Que el que sigue detrás de mí sea disciplinado por lo mismo. Y el que seguía detrás de mí no era disciplinado, ¿y qué crees que decía yo? ¿Por qué con él no fueron como fueron conmigo de duros? Opresión pasiva. No hagamos eso, hermanos. Esa es una pregunta para ti. ¿Estás usando tu fidelidad a Dios para humillar a los que apenas están aprendiendo a caminar? ¿Estás utilizando tu experiencia en la palabra para humillar a los que cometen errores? Romanos 14, del 1 al 4, y pasamos al tercer punto ya para terminar. Romanos 14, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, Reina Valera 1960. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Gracias a Dios. Último punto. Samuel, capítulo 18 y capítulo 19. No lo voy a leer. Son 2 capítulos enteros, te los doy como referencia. Tercer tipo de opresión pasiva. Opresión por inseguridad. Opresión pasiva por inseguridad. El primer rey comienza a ver cómo David empieza a crecer en popularidad y en gracia con la gente del pueblo. El rey sentía celos de parte de David, pero no lo mandó a matar. ¿Saben qué hizo? Lo vigilaba, lo exponía, lo desgastaba y le pone cargas imposibles. Primera de Samuel 18:9 nos revela que Saúl miraba a David con recelo. Sentía coraje contra David. Comenzó a asignarle tareas que eran casi imposibles de cumplir. Lo mandaba delante de batallas esperando que lo lastimaran. ¿Recuerdas este reto que le puso Saúl a David pidiéndole los prepucios de los filisteos? ¿Recuerdas esa tarea? Ahí viene en el capítulo 18 de 1 de Samuel. Imagínate, no solamente le estaba pidiendo matar a filisteos, ¿sabes qué también le estaba pidiendo? Que se deshonrara a sí mismo al tocar la parte íntima de otro hombre. Imagínate por un momento a David, el guapo, porque la Biblia dice que era hermoso. David, el músico, el que tocaba el arpa y los demonios salían huyendo. David, el vencedor, el héroe que había matado a Goliat. Imagínatelo por un momento, 100 filisteos tirados en el piso y David abajo con una piedra filosa tocando su miembro para cortar el prepucio. ¿Te puedes imaginar esa imagen tan humillante? Puedes imaginarlo por un momento. Saúl estaba entregando proyectos que para cualquier otra persona podría ser imposible. Si llegas a cumplir la misión, por lo menos quiero que te vayas humillado. Cuando nosotros nos sentimos inseguros y tenemos cierta autoridad, vas a descubrir que comienzas a dar tareas
sin recursos, sin tiempo, sin apoyo, esperando que falle alguien para poder decir, te lo dije, no eres tan bueno como todo el mundo dice. La pregunta es, ¿has hecho algo como eso alguna vez? ¿Alguna vez has dado alguna tarea que es tan complicada solo para llenarte de orgullo y decir, pues no lo hace tan bien, ¿eh? ¿Alguna vez has delegado una responsabilidad, pero no das autoridad? ¿Alguna vez has dicho, tú te quedas a cargo, pero no tienes la autoridad de decidir? Pero si algo sale mal, es culpa tuya. Esa es opresión pasiva. Si constantemente estás vigilando a una persona, si hace bien las cosas, si no las hace bien, si no confías a quien pusiste a cargo, eso es opresión pasiva. Hermanos, imagínate por un momento que tú le digas a tu esposa, por favor lleva a los niños a la escuela, un ejemplo, y tú vayas detrás de ella, asomándote a ver si sí los lleva, asomándote a ver si lo hace de manera correcta. Eso es opresión pasiva. Estar encima de la persona, vigilando que haga las cosas de forma correcta, es opresión pasiva. Si tú lo haces en el ministerio, no lo hagas más. Si tú le asignases a alguien de la iglesia a hacer tal cosa, hermano, ya no lo estés vigilando, ya no estés pidiendo constantemente evidencia, porque eso es opresión pasiva. Cuando un líder iglesia tiene temor a ser desplazado, empieza a utilizar ese tipo de opresión pasiva. Que sepan quién es el que manda. Hermanos de la alabanza, vamos a terminar el mensaje de hoy. Proverbios 29:25, por favor. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Gracias a Dios. Quiero cerrar con esto, Marcos 10:43. Volvemos al texto base. Dice así la palabra de Dios, pero entre ustedes será diferente. Jesús no dijo, entre ustedes traten de ser mejores. Tampoco dijo, entre ustedes esfuércense más. Entre ustedes no se equivoquen. Jesús hizo una declaración, será diferente. Hermanos, nadie, si en la iglesia, después de haberte mostrado estos ejemplos de opresión pasiva, si alguien en la congregación, si tu propia pareja ha utilizado alguno de estos métodos y él o ella no lo sabían, dile, mira, creo que tus intenciones son buenas, pero sin darte cuenta me estás oprimiendo de manera pasiva. Yo no quiero sentirme oprimido por nadie. Conversaba con algunos hermanos días atrás y me decía, el lugar donde se supone que debería de tener paz, me siento oprimido. Me siento presionado. Porque sin darnos cuenta estamos oprimiendo a las personas que amamos, con las que convivimos todos los días. Cuando tú te encuentras a alguien y sientes libertad, te sientes relajado, hermano, esa es una clara identidad de que eres parte del reino de Dios. Porque Jesús es lo que hacía. Liberaba, daba paz, daba gozo. Hermano, si hay alguien aquí que dice, yo no quiero hablar con tal hermano. Si tú has escuchado en tu familia que dicen, yo con la hermana o con la tía o con la prima, yo no quiero ir, la verdad es que me siento incómodo. Probablemente estás oprimiendo de manera pasiva. Probablemente estás utilizando comentarios sarcásticos para oprimir a alguien. Ten cuidado, hermano. Como hijos de Dios no podemos oprimir. Nosotros liberamos. Así que déjame hacerte unas preguntas. Ponte de pie y vamos a terminar. Me gustaría que, si quieres, solo para que reflexionemos en estas preguntas, cierra tus ojos.
Y contesta tú mismo estas preguntas, no tiene que ser audible. Cierra tus ojos, no dejes que nada te distraiga, hermano. Cierra tus ojos por un momento, ya estamos terminando. ¿Alguna vez has usado el silencio para castigar a los demás? ¿Para castigar a otra persona? Cuando te ha tocado corregir, ¿corriges para restaurar o estás corrigiendo para descargar tu frustración? Estás corrigiendo con coraje. Se te nota en el rostro, en los ojos, la molestia, el odio. O cuando corriges, utilizas palabras afables. Te acercas con ternura a la persona y la abrazas y le dices, lo hago porque te amo. Y buscas usar palabras suaves. O simplemente vas directo, sin importar si lastimas. Cuando estás hablando con alguien, ¿escuchas o solo estás esperando que la persona se calle para arremeter contra ella? Para sacar tus argumentos y lastimarle. ¿Cómo usas la Biblia últimamente, hermano? ¿La usas como un bálsamo o utilizas la Biblia como un martillo contra los demás? Si en algún momento hemos sido opresores pasivos, espero que el mensaje de hoy te haya abierto los ojos. Comiences a cambiar cosas. Le digas al Señor, no me había dado cuenta que he llevado a personas a su límite, que les he oprimido tanto, que he provocado una transformación, pero no una buena, sino mala. He sacado la peor versión de él o de ella, porque sin darme cuenta estuve oprimiendo. ¿Recuerdan la historia de Ana? Aquí no pasó nada. Nadie sabe por qué cambió. Nadie sabe por qué se fue. Tal vez hoy sepas por qué las cosas han cambiado en tu hogar. Tal vez hoy sepas por qué las personas que están junto a ti ya no sonríen igual. Tal vez hoy sepas por qué las personas que eran tus amigos se han alejado. Así que ora al Señor. Amado Padre, tú nos llamaste a ser luz en medio de la oscuridad. Nos llamaste a ser la sal de la tierra. Señor, te pido que me muestres una vez más cómo llevar tu mensaje y cómo ser un representante fiel de tu palabra. Que las personas junto a mí no se sientan oprimidas, que no se sientan encadenadas, que no sientan que les he puesto un yugo sobre ellos. Ayúdame, Señor, a que las personas que estén junto a mí puedan disfrutar de mi presencia, pero sobre todo de la tuya a través de mí. Ayúdame, Señor, a empezar a hacer esos cambios en los cuales he lastimado a otras personas. Y si a través de este mensaje, hermano o hermana, descubriste que el oprimido eras tú, que la oprimida eres tú, entonces ora conmigo, Señor. Hoy que he aprendido cómo funciona la opresión pasiva y que la he vivido, que la he sufrido, dame el valor para hablar con él o con ella. Dame el valor y la sabiduría para hacerles saber el daño que me estaba haciendo y que esto no es digno de un hijo de Dios. Dame la sabiduría para mostrarle a él o a ella que esa opresión puede acabar con una relación, con una amistad, con el amor entre parejas o entre familia. Pero también, Señor, quiero decirte que
decido perdonarle a él o a ella si me lastimaron. Es probable que no sabían lo que hacían. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberme mostrado esto. Hoy te ruego que yo sea un canal de bendición. Que yo sea, Señor, para otras personas un lugar de paz, un lugar de tranquilidad y de amor. Que yo sea un fiel representante de Jesús. Y que nadie más alrededor mío se sienta oprimido por mi manera de actuar. Gracias, Padre. Gracias. Y no importa quién poder hablar, el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por tu amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré por mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí, por tu amor. Por su amor, yo viviré, de su amor, yo cantaré, por mi Jesús, yo viviré, porque murió por mí. Gracias. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Gracias a Dios. No tienes que hacer esto, pero si prometes no oprimir de manera pasiva a nadie, levanta tu mano y Señor, yo prometo no volver a oprimir a nadie de forma pasiva. Si lo hice, Señor, no lo sabía, pero prometo no volverlo a hacer. Pero también ayúdame con esto. Prométete que si alguien te está oprimiendo de manera pasiva, le vas a decir, oye, tal vez no lo sepas, pero eso es una opresión pasiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos. Oramos por las ofrendas y después oramos para estar despedidos. Señor Padre, te doy gracias por las ofrendas, los diezmos que iban a ser depositados. Bendice, Señor Padre mío, las manos de mis hermanos, de mis hermanas que trabajan. Multiplícale, Señor. Abre ventanas de bendición hasta que sobreabunden ellos, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos para quedar despedidos. Que el amor, la gracia y la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí, liberándonos de opresiones pasivas, mostrando a otros si lo están haciendo y nosotros mostrando el camino y lo que es un verdadero siervo sin opresión. Y todos los que lo creemos decimos, amén. Gloria a Dios, den un fuerte aplauso al Señor y no olvides adorar al Rey.